Seguimos adelante en BTV Noticias y es momento de entrevistas. En los últimos días hay varias noticias que han tenido como protagonista a la carne. Entre otras cosas, un informe del INAC marca que Uruguay se queda como con el podio, con el primer puesto en cuanto a consumo de carne per cápita en nuestro país. De este tema y también de las exportaciones vamos a hablar a continuación con el presidente del INAC, Federico Stanam. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, empecemos por este informe que plantea que los uruguayos comieron en 2017 59,2 kilos de carne por persona, solo hablando de carne roja. Si sumamos el resto de las carnes, da 100,9 kilos. Somos los que más comemos carne y comimos más que el año anterior, digamos. ¿Cómo está viendo este escenario del mercado interno en nuestro país? Bien, es bien interesante. El principal consumo, como tú mencionaste, es la carne vacuna. En primer lugar, cerca de 60 kilos aproximadamente, hablar de números redondos. En segundo orden de importancia, la carne aviar, alrededor de 20 kilos. Después la carne porcina, alrededor de 18 kilos, y el resto es carne ovina, 3-4 kilos per cápita. Que se había vuelto la carne porcina también muy competitiva en precio y estaba el uruguayo está animándose a comprar distintos cortes y distintas opciones. Exacto, sí, en los últimos 12 o 13 años ha habido un importante incremento del consumo per cápita, como tú mencionabas, y ese consumo se ha dado con básicamente un incremento en el consumo de carne vacuna, no tanto, y sí un importante incremento en el consumo de carne porcina. Básicamente dado por un fuerte flujo de carne importada del exterior, porque la capacidad productiva del país no ha acompañado ese crecimiento de la demanda por carne porcina. Ahora, creo que hay que hacer una apreciación bien importante. Cuando nosotros decimos consumo, uno se imagina que lo que hace es consumir la carne todos los días, y en el caso de la carne porcina hay que hacer la salvedad de que la gran mayoría, digamos que más del 70% de lo que se registra como consumo va a productos elaborados, a productos industriales. Claro. El más parecido a la carne sería el chorizo. Claro. Pero después tenemos todos los fiambres, todos los salames, etcétera. Y la gran mayoría de la carne, de esos 18 kilos que se consumen, promedio anual, más o menos la tercera o cuarta parte es lo que comemos efectivamente como carne. Ahí está. Lo cierto es que yo decía, son varias las noticias que están teniendo a la carne como centro. Una es por el consumo interno, la otra es por las compras que vienen del exterior. Hay un informe del primer semestre que marca que aumentaron 10% las exportaciones y que marca a China con el 40% de lo que se vende al exterior. ¿Qué desafíos plantea eso teniendo en cuenta las particularidades del mercado chino? Bueno, en primer lugar, y contestando un poquito en orden tus preocupaciones, lo primero que Uruguay es un país netamente exportador de alimentos. Nuestra economía es de base agropecuaria y por lo tanto Uruguay promueve una economía abierta. Necesitamos que todos los mercados posibles estén abiertos para nosotros, porque tenemos que colocar nuestros productos y por lo tanto también tenemos que ser abiertos a los demás países. Por eso, a la vez que se exporta mucho, también se está dando un flujo de importaciones importantes, por Uruguay es un país abierto. Por supuesto que siempre cumpliendo todas las normas de higiene y las normas sanitarias que son controladas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la frontera, o sea que lo que ingresa al país está debidamente controlado por la autoridad sanitaria. Lo que tú comentabas, hay que hacer la salvedad. Aumentaron las exportaciones este año en valor, no en volumen. En el volumen total de carne vacuna exportada estamos en los mismos niveles que el año pasado. Se está valorizando más. Hay un 5 o 6% más de valor, afortunadamente, o sea, está valiendo un poquito más respecto al año pasado, y eso es lo que en la estadística en dólares sí muestra un leve incremento. ¿Pero los chinos empezaron a tomarnos como proveedores de carne o todavía no están en la cabeza de los chinos que la carne uruguaya es la mejor opción? Creo que es de las mejores preguntas que uno puede hacer, porque uno dice China se lleva todo, pero el chino común como nosotros casi no conoce Uruguay. Por eso. O no lo conoce, y menos conoce a la carne uruguaya. Lo que sí hay es una enorme aceptación de nuestro producto de parte de los importadores, de los mayoristas, que son los que sí conocen el producto, que valoran el cumplimiento que tienen nuestros exportadores de todos los compromisos de calidad, de volúmenes, etcétera, y que saben que cuando mueven ese producto para dentro del mercado es aceptado. Ahora, el consumidor común de Uruguay no sabe nada. O sea que hay un trabajo ahí que se podría hacer para tratar de ampliar la demanda. Exactamente, o sobre todo de valorizar el producto. Lo que queremos es valorizar el producto.
Y bueno, efectivamente en ese tema se está trabajando desde hace un año más o menos, haciendo estudios de base para conocer los hábitos del consumidor. Por eso decimos con propiedad que no conocen Uruguay, claro, porque lo hemos sondeado. Y bueno, ahora se va a tratar de trabajar fuerte para posicionar mejor el producto uruguayo en la cabeza del consumidor. Revisando uno las cifras ve que China está a la cabeza en compra de carne, también la Unión Europea, y son justo dos, bueno, no es un país, la Unión Europea, como un grupo de países, son todos grupos de países con los que se está hablando de la posibilidad de un tratado de libre comercio. ¿Cuánto le mejoraría la situación a Uruguay respecto a la competencia que tiene, que tal vez entra con menos aranceles a esos países? En términos de competencia quizá no cambie demasiado, porque lo que hace el arancel es bajarnos el precio a nosotros, pero el producto llega al mercado, en este caso China o Europa, como tú lo mencionás, al mismo valor, solo que se nos quedan con una parte del valor en la aduana, en la parte impositiva. Lo que significaría claramente un tratado de libre comercio que favorezca las carnes es mejorar el precio que recibe Uruguay por el producto. Bien, en los últimos días ha habido un debate que se ha instalado en el sector que tiene que ver con la exportación de ganado en pie, que es una política que está funcionando hoy. Usted ha dicho que ha cambiado el escenario del ganado en pie que se está exportando. ¿Por qué y cuáles son los desafíos que trae eso, teniendo en cuenta, bueno, las voces que dicen debería de toda la cadena hacerse en Uruguay para tratar de exportar con mayor valor agregado posible? Bueno, vamos a lo que hablamos en la primera pregunta que me hiciste. Uruguay es un país abierto y trata de mantener esa apertura lo más posible, por lo tanto se puede exportar todo lo posible, prácticamente todo, y debería poder importar todo lo posible. Acá hay que hacer, lo podemos comparar con algo que el ciudadano común entendería muy bien en este caso. ¿Qué pasa si todo el turismo empieza a viajar al exterior y no tenemos turismo interno? Es algo parecido, o sea, ¿qué problema? Ahora, uno prohibiría el turismo internacional, no se nos ocurriría prohibir al uruguayo viajar al exterior a hacer turismo. Esto es un poco lo mismo. Ahora, si todos empezamos a viajar y no hacemos turismo interno, alguien tiene que pensar cómo organizamos el sector con una nueva realidad. Eso es lo que nosotros decimos en el tema de la ganadería. Si aumenta significativamente la exportación de ganado en pie, más allá de los valores que han sido los tradicionales en los últimos años, que parecería que hay una tendencia en ese sentido, bueno, hay que analizar esa situación y decir, bueno, ¿cómo nos va a quedar armado el negocio de aquí en más? Y tenemos que gestionar ese tema. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿En eso están trabajando desde el INAC? En eso estamos empezando a poner un poco de pienso, como se dice en el tema. Federico Staham, gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.